un amigo. Gracias, Miguel, amigo de muchos años. Así es. Sí, hombre, sí me agrada tenerte acá hace un tiempo que no. Gracias. Parece que era Pantón que te tenía. Paula, la amiga Paula, parece que me tenía. No, sí existe, mira, se me llama Paula, Paula es activa. Sí, una trabajadora de muchos años también. Sí. Danilo, yo he visto con pesar, y así se manifesté a algunos dirigentes de otras corrientes que han venido aquí, como que tú me dijiste ahorita. Benigno Encarnación, de Consenso Agropecuaria, un funcionario de INEPRE. Sí, es su director. Sí. Es un elefante blanco, sí, la posición que tiene. Sí, nunca... sí. Bueno, pero el asunto es que es un buen muchacho. Sí, no, Benigno es una persona buena, sana, sí. Perredista, piñagomita toda una vida, rabioso. No, vamos a seguir ya. Pero un ser humano bueno. Sí. Bueno, te decía que yo he visto con mucho pesar lo que está pasando en la AMPA, porque soy de los que creen. Yo, parte de mi vida se desarrolló en la vida también sindical en aquellos tiempos, especialmente los pedidos del magisterio. Sí. Y creo que los sindicatos y los gremios profesionales deben ser instrumentos netamente del sector que los agrupa. Así los trabajadores que los agrupa, porque defienden los intereses de todos. Y por lo tanto no puede responder a ninguna corriente de pensamiento, ni político, ni religioso, de ningún tipo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Descríbeme desde tu punto de vista lo que está pasando en la AMPA y cuáles cosas tú crees que podrían hacerse para salvar ese gremio. Yo tengo una fórmula que la voy a poner ahorita al país de búsqueda de solución, de mediación. Sí, debe ser. Mira, Miguel, el AMPA estatutariamente debió efectuar sus elecciones el 14 de septiembre y su nuevo comité ejecutivo instalarse el 4 de octubre. Que ha sido históricamente así, ¿verdad? Eso es históricamente y está establecido en los estatutos. Pero para eso previamente se hace una Asamblea Nacional de Dirigentes y está estatutariamente también establecido. El 31 de marzo convocamos la Asamblea Nacional de Dirigentes. Eso fue el año pasado, obviamente. Sí, 31 de marzo. Y esa Asamblea Nacional de Dirigentes no pudo llegar a feliz término eligiendo una comisión electoral porque esa asamblea fue ocupada prácticamente. Cuando digo ocupada, que los funcionarios del Ministerio de Agricultura, llámese directores regionales, todos los directores regionales, los gerentes del IAD, de INEPRE estaba uno de los máximos, que es Richard Mercedes, estando ahí, y es lamentable porque su padre de Richard Mercedes es una persona que yo siempre distinguiré y es un ejemplo de funcionario, también, un gran funcionario, y un gran ser humano. Un gran ser humano, me consta, y tengo historia que contar de ese gran amigo, pero a veces los hijos no asumen esas posiciones tan dignas de su padre, pero no hay que entrar en mucho detalle en eso, sino que estuvo copada por funcionarios. ¿Y qué pasa? Que allí los funcionarios querían violar los estatutos, comenzando ahí, para que el voto sea presencial, porque ellos estaban todos ahí, y de los 136 asambleístas que componen la Asamblea Nacional Dirigente, la mayoría, casi el 100% estaba presente, había como 126 asambleístas. Y resulta que estuvimos un largo tiempo tratando de que el voto sea, como dicen los estatutos, secreto, personal y que directo también. Directo. Bueno, sí, eso es lo que plantea la Constitución de y lo plantean nuestros estatutos también, que el voto debe ser secreto e individual y directo. Pero ¿qué resulta? Ellos persistían que el voto fuera levantando la mano
para ellos observar cómo estaba votando cada asambleísta. O sea, público. Sí. Que votara públicamente. Que todo el mundo votara así. Y ese fue el tranque, porque nosotros no planteábamos, como dicen los estatutos, que el voto fuera secreto, que nadie supiera cómo estaba usted votando. Pues ellos no querían. Y ¿qué sucede? Que ellos, al ver que no pudieron pasar eso, porque el comité ejecutivo estaba unificado en su mayoría en esa posición, y la mayoría de los asambleístas, pues ellos asumieron la actitud de retirarse de la asamblea, y nosotros nos quedamos en la asamblea, y como dicen los estatutos, que en un tiempo determinado, con el 25% de los asambleístas, se podía elegir la comisión electoral, y se eligió una comisión electoral ahí. Pero resulta que nos fuimos de la asamblea, no se estableció una comisión electoral consensuada donde todas las partes estuvieran de acuerdo, y ahí estuvo el problema. Luego nos retiramos y comenzamos a trabajar cierto tiempo, y luego nos reunimos y elegimos una comisión electoral consensuada. Qué bueno, donde toda la parte... ¿Consensuada? Sí, elegimos una comisión electoral y llegamos a un acuerdo donde ese acuerdo estaba firmado por las tres corrientes: unidad gremial, fuerza agropecuaria y consenso agropecuario. Y aún más, Miguel, ¿tú sabes quién firmaba? El señor Freddy Fernández. Ahí está la firma de todo. Freddy Fernández, en representación del ministro de Agricultura, estaba ahí. ¿Y qué hacía él ahí? Porque no era parte de esa. Pero parte, él es parte porque él es que ha provocado todo este problema. Me refiero que si ya estaba la plancha presente, el consenso gremial, ajá, que respecta al PRM, ¿verdad? Ajá. Ya entonces eso era suficiente, debió ser así. Pero ¿qué resulta? Queda evidenciado que ellos tienen su nariz metido hasta lo último, porque ellos son los que están, prácticamente consenso agropecuario no tiene decisión. La decisión lo tiene el ministro de Agricultura en eso. Pero ¿qué establecía ese acuerdo? Una elección el 28 de septiembre, nos pusimos de acuerdo que las elecciones en lugar del 14 se iban a hacer el 28 de septiembre. Que se iba a elegir la comisión electoral consensuada, y se eligió una comisión electoral consensuada, donde unidad gremial tenía un representante, consenso agropecuario 2 y la fuerza agropecuaria 2. Ahí se eligió esa comisión electoral, comenzó a trabajar esa comisión electoral, pero resulta, bueno, también establecía este acuerdo reposición de lo cancelado en el mes de septiembre. Comenzar a reponer los primeros 96. Los primeros 96. Ahí teníamos 700 cancelados, registrados, y se iba a comenzar con agricultura, pues todos los cancelados están en diferentes instituciones. Los de agricultura son alrededor de 300 profesionales que hay cancelados en el Ministerio de Agricultura. Ellos iban a comenzar con los primeros 96. Eso, nada de eso, de lo que se estableció en ese acuerdo que estaba notarizado, no se cumplió. Y resulta que nos retiramos y comenzamos a trabajar en esa comisión electoral consensuada, y resulta que los amigos, al retirarse de la comisión electoral que estaba consensuada, se retiran y notifican por acto de alguacil el día 7 de octubre que estaban convocando una asamblea nacional de dirigentes ellos, pero eso fue una reunión de amigos del INVE, lo hicieron en un club de aquí de Santo Domingo, y se reunieron, y los estatutos establecen cómo se establece el quórum de una asamblea nacional de dirigentes. Eso está establecido estatutariamente. Se reunió un grupo de amigos del INVE Cruz y eligió una supuesta comisión electoral. Esa comisión electoral que estatutariamente no procede, está inhabilitada, pues un amigo que me da pena que lo hayan utilizado en este asunto, que es Leandro Mercedes, que siempre ha sido un funcionario, amigo, y juramenta supuestamente esa comisión electoral. Y esa comisión electoral comienza a trabajar. ¿Qué resulta? Que ellos hacen elecciones el 24 de octubre
y esas elecciones del 24 de octubre son anuladas por el juez de los referimientos de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional mediante sentencia 504 del 2022 con el número 1654. Eso fue anulada esas elecciones, pues ellos se retiran al anularle las elecciones y siguen en su actitud de no acogerse a los estatutos. Y luego, Miguel, convocan de nuevo convocan el 17 de enero, convocan de nuevo a unas elecciones, y esas elecciones tienen todavía más viso de irregularidad. Primero, ¿por qué? Primero, el candidato que ellos llevan, al señor Andrés Gómez, que fue supuestamente por unidad gremial, digo supuestamente porque entiendo que no unifica a los compañeros de unidad gremial en su totalidad, y va a esas elecciones, y esas elecciones lamentamos que este amigo ya ha sido expulsado por el tribunal disciplinario por 2 años, está expulsado, es decir que no tiene calidad. Había sido expulsado antes de... Sí, aquí yo tengo la resolución del tribunal disciplinario donde he expulsado por 2 años ese amigo, junto con los 4 disidentes del comité ejecutivo, los demás amigos que le acompañaron, que han estado torpedeando al comité ejecutivo de la AMPA, que son 9 los miembros y hay 4 disidentes y 5 que constituyen mayoría, siguen haciendo su función como AMPA y como comité ejecutivo. Resulta que esas elecciones donde se convoca la del 17 con 4 del comité ejecutivo disidente expulsados por 2 años, y de la comisión electoral de 5 hay 3 expulsados también por 6 meses por el tribunal disciplinario. Pero aparte de eso, la sentencia número 2023 con el número 3477 del juez de referimiento también reafirma la expulsión de estos amigos que quisieron establecer un mamotreto de elecciones. Por eso yo digo que no hay en este proceso, no hay lo que se llama unas elecciones que la AMPA haya convocado. La AMPA no ha convocado elecciones, no se ha hecho elecciones por la vía correspondiente que nosotros hemos planteado, que se hagan elecciones participativas, es lo que queremos. Si perdimos, perdimos, y si ganamos, ganamos, pero que la AMPA no se divida después de un instrumento de 52 años, como tú bien lo expresas. Es un instrumento que hay que preservarlo. Ni Limber Cruz, ni Freddy Fernández, ni Danilo Severino, ni Leandro Mercedes, ni ningún dirigente debe ser obstáculo para que se hagan elecciones libres donde participen todos los profesionales agropecuarios. La AMPA tiene 8,000 miembros, y esas elecciones que ellos han hecho, la última que hicieron, tuvo menos participación que la primera, donde votó todo el mundo. Ahí tú querías votar, que tú eres agrónomo, y tú ibas y votabas, porque eso no hubo ningún control. Fue una cosa, como yo digo, un mamotreto. Todo el que quería iba a votaba el director regional de Baní, que no es miembro de AMPA, el director del IAB, que no es miembro de AMPA, y votaron una serie de funcionarios que no son miembros de la institución. Yo digo, presenten el listado de concurrentes. Ojalá que presenten al país el listado de concurrentes que fue ahí, para ver todos los vicios que ahí están. Lo que nosotros no planteamos es que sean elecciones participativas, donde vayan todos participemos en esas elecciones. La AMPA es una ONG que está establecida, es una ONG privada, sí, claro, y que está regulada por la ley 122-05. Eso es privado y los funcionarios tienen que entender eso. Y lo que llamaron elecciones no tienen calidad conforme a los estatutos, además de que están suspendidos por el Tribunal Disciplinario Nacional de la AMPA, los que convocaron elecciones. Y el periodo de nosotros culminó y queremos que se hagan elecciones. Ahora nosotros estamos
presidiendo la AMPA, como lo establece el artículo 33 de nuestros estatutos, que mientras no se haga unas elecciones donde se establezca nuevas autoridades, sí, y que se haga un proceso normal, pues nosotros estaremos ahí. La última sentencia que le da parte de ganancia a ellos y parte a nosotros, la última, nosotros esa demanda le demandamos en nulidad del proceso, la nulidad de ese proceso. Por tanto, es un tribunal que tiene que pronunciarse al respecto hasta que interponga una decisión definitiva, hasta que se interponga una decisión definitiva de la cosa irrevocablemente juzgada. Nosotros no hemos cogido ese camino, pero este es un camino largo, tedioso, porque podemos llegar hasta el Tribunal Constitucional, claro, y le hacemos un daño terrible a la AMPA. Hay que convocar a elecciones, es la única salida que tenemos, convocar elecciones donde las corrientes participen. No es verdad que un grupo que solamente le responde a Limber Cruz puede dirigir la AMPA, porque la AMPA es una institución democrática, Miguel. ¿Tú sabes cómo se ha constituido la AMPA? Que la minoría tenga representación. Todos debemos tener una representación, una proporcionalidad. Y Fuerza Agropecuaria no está participando. Entonces, ¿cómo tú excluyes una de las fuerzas más importantes de un proceso electoral? Es como que también se excluye a Consenso Agropecuario. No se puede excluir ni a unidad gremial, mucho menos. Tenemos que participar todos en ese proceso para que la AMPA se fortalezca. Y eso, los amigos tienen que estar claros. ¿Qué es lo que resulta? ¿Por qué esa insistencia a Limber Cruz? Limber Cruz insiste porque no resiste el cuestionamiento. Yo digo que la política que han llevado los funcionarios del sector agropecuario, una política incorrecta. Cancelar profesionales agropecuarios, eso es incorrecto. Cancelar la mayoría de los compañeros que trabajan en los invernaderos, eso es incorrecto. Cancelar personas que nada tienen que ver ni siquiera con problemas políticos, solamente porque alguien dispone de que tú debe asumir los recursos, los 50,000 pesos que gana ese técnico, son muy atractivos tal vez para ponérselo a un compañerito, y eso es incorrecto. Esa persona hay que respetarla. ¿Tú sabes cómo se da cuenta, Miguel, un técnico que ha sido cancelado cuando va a cobrar? No se agota el debido proceso. Por ahí la ley de edificio público establece todo un procedimiento. No, allá no. Es que tú vas a cobrar y allá tú estás fuera de nómina. ¿Qué pasó? Cuando va, que usted fue desvinculado. Y eso es lamentable. Mira, nosotros entendemos que en el sector agropecuario debe existir la armonía entre funcionarios, profesionales agropecuarios y productores. Tiene que existir la armonía y echar este país hacia adelante. En agricultura, Miguel, no hay planificación, no hay extensión. Mira, Miguel, de 1.054 técnicos que se necesitan, y tú sabes de eso, como extensionista. En las áreas, a nivel de área. ¿Tú sabes cuánto hay? Hay apenas unos 600 técnicos. La mitad, entonces falta más de la mitad. Y se necesita, para dar la asistencia técnica, dar los recursos, llevar la tecnología, se necesita esos técnicos. Pero también hay que planificar. Nosotros, las unidades regionales de planificación del Ministerio de Agricultura no están funcionando. Hay que poner esa estructura a funcionar. No hay planificación. Y te lo dice a ti, por ejemplo, tú ves ahora a final de enero y principio de febrero va a entrar los productores de cebolla. Pero hay problemas con los productores de cebolla, aunque ellos anuncian un acuerdo, pero si ellos tuvieran lo que llevar la planificación, que en este momento por un clic tú te puedes dar cuenta cuál es la siembra que hay en cada regional, siembra, cosecha y producción, que es algo fundamental en cada regional. Ellos debían estar al tanto. Vamos a tener problemas con los productores de huevo, vamos a tener problemas con los productores de arroz y el problema de Erecapta. Entonces, un sector con tantos problemas que tiene, no es para tal un ministro enfocarse en tener el control de un gremio. Ya la fiebre porcina es endémica y eso es uno de los legados que va a dejar Limber Cruz,
dejar la fiebre porcina africana. Es algo que hay que cargárselo al Limber Cruz. Pero también estos funcionarios, Miguel Gil, por la falta de técnicos, nosotros nos han suspendido el mercado de la Unión Europea porque los productos van cargados de residuos de pesticidas. Aunque en estos momentos ya se está abriendo el mercado de nuevo, pero es un problema que va a ser recurrente. Porque si tú no tienes los técnicos que te controlen a nivel de las áreas, a nivel de los invernaderos, eso va a volver a suceder. Porque los técnicos es algo fundamental. Un profesional agropecuario en área de invernadero, después que tú te haces agrónomo, ingeniero agrónomo, tienes que durar casi 3 años especializándote en la mecánica, porque tú es un área muy especializada. Yo como ingeniero agrónomo, yo no puedo irme a un invernadero que me diga, no, tú estás designado a darle citecho. No, yo tengo que la mecánica manejar eso. La desarrollo de la ciencia obliga a eso. Oye, un médico no puede ahora de que ponerse a operar, no, tiene que. Severino, entonces mira, yo quisiera decirte 2 cosas. ¿Cómo no? Lo primero es que si ustedes han apelado a la intervención de Hipólito Mejía, que todos sabemos que no es Hipólito Mejía, ¿verdad? Y su historial en el ámbito agropecuario, no hay que desmenuzarlo. Pero sobre todo lo digo porque el jefe político, según se dice, y se evidencia también, de Limber Cruz, que tú lo consideras la cabeza, es Hipólito Mejía. Claro que sí. Y yo creo que Hipólito Mejía, su historial de vida como agrónomo, como funcionario público, su condición de expresidente de la AMPA precisamente, creo que fue el segundo presidente que tuvo la AMPA. Sí, correcto. Después de Carlos Aquino. Carlos Aquino el primero y segundo. Entonces esas condiciones, yo digo que obligan moral y hasta emocionalmente a Hipólito a trabajar, a contribuir para preservar ese instrumento que se llama la AMPA. Así es, así debe ser. Porque si es político del Limber Cruz y de los demás, como tú dices. Así es. O sea, él está obligado, repito, moralmente y profesionalmente a hacer lo que haya que hacer para preservar ese instrumento. Ustedes han tocado la puerta en ese sentido. Mira, Miguel, lo primero. Es político, claro, pero yo digo, mire, nosotros consideramos un amigo, una persona que ha hecho su aporte, y lo primero que hicimos fue visitar. Nosotros, antes de tomar posición, y después de tomar posición visitamos a Hipólito. Hipólito incluso en su casa nos recibió y eso lo agradecemos y nos preparó un almuerzo donde todos, no solamente el comité ejecutivo de AMPA, sino la ADIA, los compañeros veterinarios, todos los gremios estuvimos ahí presentes y tuvimos un conversatorio donde se comprometía a resolver ese problema. E incluso llegó un momento que él llamó al Limber, nos puso al teléfono, aunque la señal es muy mala ahí en San Cristóbal, pero hizo el esfuerzo y lamentablemente eso no surtió su efecto. No entiendo por qué. Y ustedes volvieron a Hipólito, le preguntaron qué pasó, o sea, ¿qué le dijo él? Hemos estado insistiendo en eso, en la intervención, porque como tú acabas de señalar, si Hipólito tomara la decisión de resolver este problema, de seguro se resolviera. Porque además, tampoco a Hipólito le conviene, ya en lo personal, en lo político, cargar con lo que sería la situación que se está dando en el sector. ¿Por qué? Bueno, porque, como dije, todo el mundo sabe que tiene un nivel de incidencia determinante sobre el Limber Cruz. Entonces, de alguna manera, si el problema no se resuelve, entonces él tendría, en cierto modo, tendría que dar explicación, por lo menos. Sí, mira, nosotros apelamos tanto a Hipólito como al presidente Luis Abinader Corona a que intervengan, instruyan al amigo Limber Cruz que saque sus narices de la AMPA y que deje que la AMPA haga sus elecciones donde participen todas las corrientes, que participen todos, porque tú no puedes hacer en una elección o un juego o lo que sea, donde tú vayas solo a participar. Es un gran error. Entonces esto significa dividir la AMPA, destruir la AMPA, que ellos deben estar claros en eso, y eso no es posible. A la AMPA hay que preservarla, y el presidente no debe cargar con ese fardo
tan pesado de destruir un gremio que es el único instrumento que tienen los profesionales agropecuarios para lograr sus reivindicaciones. Hay que fortalecer la AMPA, hay que tratar que la AMPA sobreviva a esta situación, que funcionarios de un sector que no saben nada de AMPA, porque ni Freddy Fernández ni Limber Cruz saben lo que es la AMPA, ni eso agrícola. Freddy Fernández es un politólogo que nada sabe de AMPA. Yo respeto su capacidad que él tenga, pero de AMPA él sabe poco. Pero también Limber Cruz no sabe nada de AMPA y son aves pasajeras. Nosotros hemos visto muchos ministros pasar, muchos jefes de gabinete pasar, que es una nueva modalidad, porque pienso que es la primera vez que el Ministerio de Agricultura se establece un jefe de gabinete, que es el que sabe todo, ese que hace todo, y ese que ejecuta las cancelaciones. Freddy Fernández, aunque Limber es el ministro, pero que por la mano de ese amigo es que está todo, ahí está todo el poder concentrado, y él tiene la responsabilidad de ese daño que le está haciendo a esta institución tan importante para los profesionales agropecuarios. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero brevísima. Sí. Pasa la promoción solamente de la Plaza de la Bandera y volvamos seguido, porque yo quiero proponerte algo a ti en el aire y también extensivo a todas las partes que están envueltas, porque la AMPA hay que hacer lo que sea, menos pretender que un instrumento como este gremio se inhabilite y se divida y desaparezca, en pocas palabras. Sí, vamos a hacer una breve pausa y venimos de inmediato con esta sugerencia que yo me voy a permitir hacer, en aras justamente de que se mantenga este gremio cumpliendo el rol que ha cumplido durante tantos años. Vamos a la pausa. Bien, señores, en esta entrevista especial, y mi presencia aquí también un poco especial el viernes, con Danilo Severino, yo quiero hacerle una propuesta a Danilo Severino y también extensiva a los líderes de las otras corrientes gremiales que operan dentro de la AMPA. Miren, yo creo que ustedes, nadie pone en duda de que la AMPA hay que preservarla por encima de todo y de todos. En esa virtud yo me permito proponer más bien, que la corriente llegue a un acuerdo para buscar una comisión de notables, como se le decía antes, de personalidades que estén fuera de toda sospecha de que tengan intereses particulares con partidos, que las haya, que yo voy a sugerir a algunas entidades que pudieran aportar un representante. Y que esa comisión electoral organice y monte y dirija el proceso electoral que debería hacer la AMPA en un futuro lo más próximo que se pueda. Que resulten esos resultados creíbles y aplicando, claro, el protocolo estatutario que hay que aplicar, obviamente. Yo pienso que un representante, por ejemplo, de la UAS, sea de su facultad de agronomía veterinaria, o sea un representante de un organismo superior incluso, que un representante de participación ciudadana, que es un instrumento no partidista, qué sé yo, que un representante de la cúpula de las entidades sindicales, las centrales sindicales, que un representante del Ministerio de Trabajo, pudiera ser, ¿por qué no? O de la Administración Pública. O sea, una figura, ya murió lamentablemente, un Carlos Aquino González, y ahí Hipólito no puede ser, porque Hipólito es parte, ¿verdad?, en cierto modo, de conflicto, porque digo que usted viene político. Sí, sí. Y por lo que hemos dicho, qué sé yo, un dirigente campesino connotado, ya no está Mongo Mercado, desgraciadamente, de aquella época, o sea, pero hay personalidades. Un representante de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, algún rector de una universidad que no tenga vinculación política. Es una comisión que organice, porque es muy fácil, montar una elección es muy fácil, con apego a los estatutos y los reglamentos. Sí. Eso no hay que ser ni siquiera agrónomo para eso. Así es. ¿Por qué? Porque ninguna corriente puede imponer unilateralmente
sus decisiones, porque no serán creíbles y terminarán dividiendo ese gremio. Y sería la peor tragedia que pudiera pasarle a los agrónomos del país, que destruir un instrumento que mal que bien ha sido su único instrumento de lucha frente a las calamidades que vive el sector. Un sector que, como ya se ha venido ahorita, yo aquí lo digo diariamente, tiene que ser retomado, porque hay muchos problemas y los que se avecinan son peores. De manera que, ¿por qué? Y finalmente hicieron esta propuesta. Porque ni el PRM como partido, ni el presidente Abinader como presidente de la República, el líder de los dominicanos, puede darse el lujo de permitir que pueda proyectarse una imagen, aunque no sea así en la práctica. Yo estoy como un juego diciendo, digo, aunque no fuera así, pero no puede darse el lujo el gobierno, que cabeza el presidente Abinader, de que su gobierno proyecte una imagen en realidad de que está usando el poder, el avasallamiento, el poder del funcionario para avasallar y manipular un gremio. Porque eso sería un crimen de lesa democracia. Actuar contra un gremio y utilizar el poder para destruirlo y controlarlo, eso es lo peor que puede pasar en términos democráticos en una sociedad. Porque tú estás anulando un instrumento consagrado en la Carta Fundamental de una sociedad democrática, de los derechos humanos, de la Constitución de la República, como la libertad de asociación y la libertad incluso de protesta. Que sin eso es democracia. Por eso los dictadores lo primero que anulan son los sindicatos y todo con la protesta. Así es. De manera que yo me permito hacer esa propuesta y ojalá la gente de consenso gremial, de unidad gremial que se llama, y Fuerza Agropecuaria, acojan esta propuesta, porque la hago de la mejor buena fe, con la mejor buena fe. Aquí hay gente creíbles, personalidades, que pudieran conformar esa comisión electoral que dirija un próximo proceso y que sea lo más pronto posible que se pueda. Esa es mi propuesta. No sé cómo tú la recibes. Sí, gracias, Miguel. Eso debemos valorarlo. Siempre tú has estado ligado a lo que a los profesionales agropecuarios. Me recuerdo de Agrooro, no sé si tú... Premio Agrooro, que eso te dice a ti el vínculo que tú has tenido con nuestros profesionales agropecuarios toda la vida. Ha estado ligado a este sector. Y lo que tú haces es de muy buena fe, con muy buenas intenciones. Y lo que la AMPA nosotros planteamos es unas elecciones donde participemos todos, como se hizo en el acuerdo que firmamos, que lo hicimos, un acuerdo donde participaron toda la corriente. Ese fue un acuerdo incluso notarizado, que nunca pensamos que eso lo iban a tirar por el suelo, porque donde se notariza un acuerdo donde están todas las corrientes, se supone que eso teníamos que respetarlo. Pues no se ha respetado nada, y lo que hay una actitud de avasallamiento, una actitud de que se sienten con mucho poder, y que eso le da calidad de imponer en una institución que es privada, que no es una institución que nosotros tenemos que ir al administrativo. Tú te fijas que vamos a un lugar diferente, porque es una institución privada, y eso tienen que entenderlo nuestros amigos, que hay que preservar esa institución, por más interés que tengan de políticos, de cualquier índole. La AMPA tiene que manejarse con criterio reivindicativo, no para ponerlo al servicio de ningún partido. La AMPA nunca puede ponerse al servicio de ningún partido político, sino al servicio de los profesionales agropecuarios. Y queremos que se hagan elecciones. Nosotros nos urge que se hagan esas elecciones, porque no queremos estar al frente del gremio un día más sin que la armonía y la paz llegue a nuestra institución. Debemos, los profesionales agropecuarios, seguir transitando el camino de la hermandad, de la unidad, porque eso es lo que nos va a facilitar seguir logrando reivindicaciones. Bueno, Severino, gracias por estar acá. Gracias a ti, Miguel. Han sido muy claras las posiciones que tú has puesto aquí, y yo me permito retirar la propuesta, y voy a tratar de llamar, ponerme en contacto con algunos de los dirigentes principales de las otras corrientes, porque esto no puede proseguir,
porque perderíamos todo lo que somos agrónomos y profesionales ligados a la agropecuaria si un instrumento como la AMPA se pierde en el tiempo. Y sería una deuda que tendrían aquellos que participaron en el entierro de un gremio como ese, una deuda que sería impagable en la historia por venir. Así es. Así que gracias de nuevo, señor. Gracias a ti, Miguel, por la gran oportunidad que nos da. ¿Cómo no? Pausemos un momento, señores. Bien, señores, en esta entrevista especial, y mi presencia aquí también un poco especial el viernes, con Danilo Severino, yo quiero hacerle una propuesta a Danilo Severino y también extensiva a los líderes de las otras corrientes gremiales que operan dentro de la AMPA. Miren, yo creo que ustedes, nadie pone en duda de que la AMPA hay que preservarla por encima de todo y de todos. En esa virtud yo me permito proponer más bien, que la corriente llegue a un acuerdo para buscar una comisión de notables, como se le decía antes, de personalidades que estén fuera de toda sospecha de que tengan intereses particulares con partidos ni con nada. Que las haya, que yo voy a sugerir algunas entidades que pudieran aportar un representante. Y que esa comisión electoral organice y monte y dirija el proceso electoral que debería hacer la AMPA en un futuro lo más próximo que se pueda. Que resulten esos resultados creíbles y aplicando, claro, el protocolo estatutario que hay que aplicar, obviamente. Yo pienso que un representante, por ejemplo, de la UAS, sea de su facultad de agronomía veterinaria, o sea un representante de un organismo superior incluso, que un representante de participación ciudadana, que es un instrumento no partidista, qué sé yo, que un representante de la cúpula de las entidades sindicales, las centrales sindicales, que un representante del Ministerio de Trabajo, pudiera ser, ¿por qué no? O de la Administración Pública. O sea, una figura, ya murió lamentablemente, un Carlos Aquino González, y ahí Hipólito no puede ser, porque Hipólito es parte, ¿verdad?, en cierto modo, de conflicto, porque digo que usted viene político. Sí, sí. Por lo que hemos dicho, qué sé yo, un dirigente campesino connotado, ya no está Mongo Mercado, desgraciadamente, de aquella época, o sea, pero hay personalidades. Un representante de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, algún rector de una universidad que no tenga vinculación política. Es una comisión que organice, porque es muy fácil, montar una elección es muy fácil, con apego a los estatutos y a los reglamentos. Sí. Eso no hay que ser ni siquiera agrónomo para eso. Así es. ¿Por qué? Porque ninguna corriente puede imponer unilateralmente sus decisiones, porque no serán creíbles y terminarán dividiendo ese gremio. Y sería la peor tragedia que pudiera pasarle a los agrónomos del país, que destruir un instrumento que mal que bien ha sido su único instrumento de lucha frente a las calamidades que viene el sector. Un sector que, como ya se ha venido ahorita, yo aquí lo digo diariamente, tiene que ser retomado, porque hay muchos problemas y los que se avecinan son peores. De manera que, ¿por qué? Y finalmente hicieron esta propuesta. Porque ni el PRM como partido, ni el presidente Abinader como presidente de la República, el líder de los dominicanos, puede darse el lujo de permitir que pueda proyectarse una imagen, aunque no sea así en la práctica, Yo estoy como un juego diciendo, aunque no fuera así, pero no puede darse el lujo el gobierno, que cabeza el presidente Abinader, de que su gobierno proyecte una imagen en realidad de que está usando el poder, el avasallamiento, el poder funcionario para avasallar y manipular un gremio. Porque eso sería un crimen de lesa democracia. Actuar contra un gremio y utilizar el poder para destruirlo y controlarlo, eso es lo peor que puede pasar en términos democráticos en una sociedad. Porque tú estás anulando un instrumento
consagrado en la Carta Fundamental de una sociedad democrática, de los derechos humanos, de la Constitución de la República, como la libertad de asociación y la libertad incluso de protesta. Que sin eso es democracia. Por eso los dictadores lo primero que anulan son los sindicatos y todo lo que es la protesta. Así es. De manera que yo me permito hacer esa propuesta y ojalá la gente de consenso gremial, de unidad gremial que se llama, y Fuerza Agropecuaria, acojan esta propuesta porque la hago de la mejor buena fe, con la mejor buena fe. Aquí hay gente creíbles, personalidades que podían conformar esa comisión electoral que dirija un próximo proceso y que sea lo más pronto posible que se pueda. Esa es mi propuesta. No sé cómo tú la recibes. Sí, gracias, Miguel. Eso debemos valorarlo. Siempre tú has estado ligado a lo que a los profesionales agropecuarios. Me recuerdo de Agrooro, no sé si tú... Premios Agrooro. Premios Agrooro, que eso te dice a ti el vínculo que tú has tenido con nuestros profesionales agropecuarios toda la vida. Ha estado ligado a este sector. Y lo que tú haces es de muy buena fe, con muy buenas intenciones. Y lo que la AMPA nosotros planteamos es unas elecciones donde participemos todos, como se hizo en el acuerdo que firmamos, que lo hicimos, un acuerdo donde participaron todas las corrientes. Ese fue un acuerdo incluso no tarizado, que nunca pensamos que eso lo iban a tirar por el suelo, porque donde se notariza un acuerdo donde están todas las corrientes, se supone que eso teníamos que respetarlo. Pues no se ha respetado nada, y lo que hay una actitud de avasallamiento, una actitud de que se sienten con mucho poder, y que eso le da calidad de imponer en una institución que es privada, que no es una institución que nosotros tenemos que ir al administrativo. Tú te fijas que vamos a un lugar diferente, porque es una institución privada, y eso tienen que entenderlo nuestros amigos, que hay que preservar esa institución, por más interés que tengan de político, de cualquier índole. La AMPA tiene que manejarse con criterio reivindicativo, no para ponerlo al servicio de ningún partido. La AMPA nunca puede ponerse al servicio de ningún partido político, sino al servicio de los profesionales agropecuarios. Y queremos que se hagan elecciones. Nosotros nos urge que se hagan esas elecciones, porque no queremos estar al frente del gremio un día más sin que la armonía y la paz llegue a nuestra institución. Debemos los profesionales agropecuarios seguir transitando el camino de la hermandad, de la unidad, porque eso es lo que nos va a facilitar seguir logrando reivindicaciones. Bueno, Severino, gracias por estar acá. Gracias a ti, Miguel. Han sido muy claras las posiciones que tú has puesto aquí, y yo me permito retirar la propuesta, y voy a tratar de llamar, ponerme en contacto con algunos de los dirigentes principales de las otras corrientes, porque esto no puede proseguir, porque perderíamos todo lo que somos agrónomos y profesionales ligados a la agropecuaria si un instrumento como la AMPA se pierde en el tiempo, y sería una deuda que tendrían aquellos que participaron en el entierro de un gremio como ese, una deuda que sería impagable en la historia por venir. Así es. Así que gracias de nuevo, señor. Gracias a ti, Miguel, por la gran oportunidad que nos da. ¿Cómo no? Pausemos un momento, señores.